Mi nombre es Fernando de Jesús Aguayo Cortés y esta vez les expondré el tema de biomecánica del raquis o de la columna vertebral. Bueno, empezando vamos a comenzar con lo general del raquis y pues empezando con sus funciones. Son cuatro principales. Una de la empezamos con que soporta las presiones en las zonas vertebrales. La columna vertebral entonces soporta en sí toda la presión del peso que tiene hacia arriba, bueno, tanto del miembro superior como de la cabeza, ¿no? Estabiliza de forma articular a todas estas partes, como de la postura del cuerpo, el estar erguidos, y pues este está a cargo de los ligamentos que actúan como estabilizadores de primer grado. A las articulaciones de primer grado las podemos ver en esta parte un poquito más abajo, donde la parte de las cigoapofisiarias, la articulación cigoapofisiarias entre vértebras, forma como el fulcro, y en estas partes que están los músculos sería como el otro punto, y entre los discos intervertebrales sería la otra fuerza, ¿no? Que, es- que hace que todo esto se mantenga un equilibrio, y pues esto entonces de una estabilidad. Am, este, aparte de que principalmente en esta, como soporta las presiones, sobre esta parte de la columna, pues alberga muy bien bueno, funciona como estuche para la médula y su protección principalmente. De ahí que pues en algunas fositas salgan la inervación, bueno, las distintas nervios para poder dar acción a todos los músculos, ¿no? Siguiendo más con las funciones, tenemos a la flexibilidad que ésta tiene en conjunto con sus demás articulaciones. Estas, bueno, permiten por sí solas un conjunto articular vertebral, un rango de movimiento con variables ah, amplitudes, posibilitando los movimientos de flexo-extensión, rotación, rotación, y pues una inclinación lateral, por lo que podemos decir que tiene 3 grados de libertad la columna vertebral en sí. Am, y bueno, en sí, combinando estos podemos tener otro grado de libertad que sería la circunducción y o flexo-extensión con un poco de rotación también. Ah, También tenemos que tiene mucha elasticidad esta columna, haciendo como que la recopilación de los grados de libertad. Y aparte de las amplitudes, es como que bastante flexible el cómo se puede mover. Esta está dada más por las estructuras blandas que participan en la columna vertebral. Y pues, como se podrá dar cuenta que en la imagen, pues está dada más por el anillo fibroso. Bueno, el disco intervertebral, que está conformado por el anillo fibroso, el núcleo pulposo y bueno. En sí, estos discos amortiguan las presiones entre las vértebras. Hace que no choquen vértebra con vértebra, sino eso desencadenaría varios problemas. Y bueno, estos discos intervertebrales son responsables para formar también las curvas fisiológicas, como la lordosis cervical, la sifosis dorsal, y la lordosis lumbar. Bueno, a excepción de en la parte última, el sacrococcígea, que es una lordosis sacrococcígea. Esta solo, como no tiene disco intervertebral, pues no tiene movimientos como tal. Ah, y aparte que los músculos también proporcionan la capacidad motora de ejecución de los movimientos y la función de estabilización
y mantenimiento de las posturas estáticas y dinámicas. Exacto. Podremos decir también que existe una postura estática y dinámica, y ahorita veremos eso. Ahí, siguiente. Aquí, en esta parte. Este, esta parte de la imagen a la izquierda, pues nos muestra cómo sería bueno, cómo estarían bien dadas las curvas del raquis, ¿no? Si está muy recta, pues qué representaría, y si está muy curva, qué otra cosa representaría. Bueno, ahí donde dice índice de curvas, bueno, este es un índice que consiste en la relación entre la longitud y la altura de las curvas, ¿no? Am, en este caso, si tenemos bueno, esta relación entre longitud y altura, se es bajo cuando es muy curva. Este índice es muy bajo cuando es muy curva. Puede tener de 94 para abajo. Lo normal es como de 95 o 96% este índice. Y es como lo normal. O ya en un estado como de rectitud de la columna, este 96% ya es muy alto. Ahora bien, en una postura anatómica, digamos, el, tendríamos un índice medio. Y bueno, sería como lo normal, ¿no? Ahora, una posición como de función estática, perdón, nos serviría mucho el tener un índice alto en cuanto a estas curvas. Por ejemplo, bueno, este índice, como ya se darán cuenta, pues debe de ser como recta nuestra columna para poder tener una función todavía adecuada en nuestra columna vertebral en cuanto a sus curvas. Y bueno, las diferentes funciones que ya habíamos visto: presión, estabilidad, flexi... ajá, sí, no. Elasticidad, presiones, etcétera, ¿no? Y en el caso de este índice que fuera bajo, o sea, son más acentuadas las curvas, pues nos ayuda mucho para aquellas personas que son acróbatas, por ejemplo, contorsionistas, que son atletas y pues que necesitan como de cierta flexibilidad. También las vemos como en personas que desde pequeñas tienen cierta flexibilidad más acentuada, y pues esto les ayuda para tener entonces una función dinámica más que estática. La estática entonces es para la rectitud, y la dinámica es la de que tiene curvas más acentuadas, ¿no? Bueno, hablando entonces de estos movimientos, de los movimientos que ya hemos visto, pues tenemos a que el núcleo pulposo sí funciona como una rótula, que conforme vamos haciendo una inclinación, una extensión, pues esta sirve demasiado para poder bueno, principalmente dar esos movimientos dependiendo de cómo se desplaza este núcleo pulposo. Si hay una inclinación, pues este núcleo se desliza un poco hacia el lado contrario. Si es una rotación, pues mantiene como que su forma, bueno, su posición en medio, y así sucesivamente. Aquí podemos darnos cuenta de los problemas que conllevarían más. Esto sucede más en la parte lumbar, ya que son estas vértebras, las lumbares, las que reciben mucha más presión, porque tienen que aguantar el peso de la cabeza, el peso de las vértebras hacia arriba, la parte de la caja torácica y parte de los músculos del abdomen, y así sucesivamente, y aparte de los órganos, ¿no? Entonces, la carga se la, al, por ejemplo, al encorvarnos mucho, eh, la carga se la lleva mucho am, perdón, este disco intervertebral, que, bueno, se supondría que
en cada flexión, digamos, de la columna, pues al regresar a su posición, esta tomaría su forma, pero al sobrepasar este, este peso, por ejemplo, de 100 kilogramos, aquí, al aumentarlo, pues este núcleo pulposo, digo, esta disco intervertebral se llega a desplomar y ya no, entonces ya no regresa de cierta forma a su forma original, sino que ya mantiene una forma más achatada, como que se aplasta, digamos. Entonces deja de tener su función. Esto pasa mucho en personas ya mayores. Ah, esto entonces es lo que provoca como bueno, podría tratarse de un trauma en el raquis. Eh, Ahora, como estamos en algo general, bueno, aquí también me falta explicar esta parte de las fuerzas que se utilizan. Por ejemplo, en la zona lumbar tenemos en M2 serían los músculos y M1 serían el núcleo pulposo, bueno, la articulación de cada vértebra entre cada cuerpo con el disco vertebral. Y la POS marcaría como la articulación cicapoficiaria, que es ¿cómo se dice? El punto de fulcro de de nuestra palanca. Y pues si en una de esas, como es una palanca de primer grado, si se llega como a desequilibrar, pues esto hace que pierdan sus funciones muchas partes de elementos de estas articulaciones, ¿no? Y las principales, como ya le había dicho, es el aplanamiento de nuestro disco intervertebral. Siguiendo con esto, vamos a hablar ahora de los grados de libertad, bueno, de la amplitud de los... Ay, perdone. Bueno, en este apartado tenemos como que diferentes eh, grados, digo, amplitudes. Por ejemplo, las de las cervicales tenemos una inclinación como de 40 grados y una extensión de 60 grados. Ah, inclinación, perdón, flexión y extensión. Tenemos aquí que sumando, haciendo una sumatoria como de el, el que tanto pueden llegar a tanto la parte lumbar, la torácica y la cervical. Sumando todo esto podríamos llegar hasta a unos 250 grados, lo que podría hacer esta chica aquí en la imagen, ¿no? Como un puente, ¿no? En cuanto a inclinaciones, tenemos a esta parte que es precisamente algo, bueno, de las inclinaciones, ¿no? Que en la parte lumbar, bueno, ajá, lumbar, perdón, L, que por ejemplo de la parte sí del lumbar tenemos como una amplitud de 20 grados, todavía de la parte torácica otros 20 grados, y conforme nos vamos inclinando más hacia una inclinación lateral, la cervical 35, y así haciendo una sumatoria de 75 grados de libertad entonces de inclinación de la columna vertebral en general. Ya en eso pues tenemos como que una parte de los grados, ¿no? Ahora vamos a hablar de estas son las primeras vértebras bueno, están en la sección de
vértebras cervicales y se trata de la clasidelexis. Estas son muy diferentes a las demás cervicales porque, bueno, en sí el atlas es más como dos arcos unidos por medio de dos, donde, bueno, lateralmente tienen las apófisis transversas y, bueno, en este caso tienen unos cuerpos laterales que funcionan para dar a las carillas, ¿no? A las carillas articulares. Las superiores para articular con el hueso coxal, digo, el hueso occipital del cráneo. Y en su parte inferior, pues con la vértebra laxis, ¿no? El laxis se distingue mucho por tener ese diente y entonces hace como a través como de este ligamento pues se une también para formar la articulación odontoidea. Ah, y estas articulaciones entonces son muy son tienen muchos grados, una gran amplitud de grados, una gran amplitud de movimiento, perdón. Y pues nada más sería con eso. Pasando ahora un poquito más abajo, esta es entonces, digamos que esta es la parte primeriza, lo de hasta arriba del raquis, y esto sería la parte inferior. Aquí lo que cabe destacar es que esta más bien soporta todo el peso, ¿no? Es esta parte de la cintura pélvica soporta el peso de la columna vertebral y transmite entonces las fuerzas desde el miembro inferior al raquis, ¿no? Bueno, del raquis a miembro inferior, perdón. Del raquis a miembro inferior. Esta cintura pélvica está conformada por el hueso sacro y el hueso coxal. Más que nada aquí podemos destacar también o mencionar que está presente, bueno, el hueso sacro con el hueso coxal forma un tipo de articulación um, perdón, artrodia, o sea, no hay movimiento como tal, a menos que, bueno, si hay movimiento, un poquito cuando, por ejemplo, se está en parto, y es la retrocesión y protrusión, perdón, retrocesión y protrusión, que es como que un leve movimiento de la cadera hacia enfrente o hacia atrás, digamos. Bueno, aquí hablando de la dinámica, digo de la distribución de fuerzas, pues vemos que forma como un triángulo esta del raquis, el hueso coxal, el, el sacro, el hueso sacro en medio, formando como un tipo de recibidor de la fuerza por parte del raquis o del peso y la distribuye hacia los lados a través del hueso coxal pasándole hacia lo, bueno, en este caso hacia el fémur, ¿no? Y ya pasándolo hacia las piernas. Aquí nos podemos dar cuenta, bueno, aquí podríamos explicar un poquito más de cómo es la retrusión y la retrusión y la protrusión. La protrusión es hacia acá y la retrusión es hacia atrás, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar sobre músculos. Estos digamos que son los principales y son músculos del tronco. Son como que los que tienen más dinámica dentro de la parte lumbar, ¿no? Tenemos estos músculos em, que nos ayudan este principalmente para la rotación, extensión e inclinación. Y pues tenemos en este caso al grupo posterior con el músculo, bueno, al grupo posterior. Estos son músculos del tronco, se los repito. Y este es el grupo posterior. En un plano profundo tenemos a los transverso espinosos, al longísimo,
al iliocostal lumbar y al espinoso. Principalmente, pues solo podemos destacar sus movimientos, ¿no? Bueno, su función, básicamente. Del transverso espinoso es de forma unilateral, pues hace la rotación hacia el lado contrario, y de forma bilateral la rectificación de la sifosis dorsal e hiperextensión de la lordosis cervical o lumbar. Del músculo longísimo, este extiende la columna y la flexión lateral bueno, extiende la columna vertebral y flexión lateral de la columna cervical hacia el mismo lado. El músculo iliocostal lumbar, que también de forma unilateral es una inclinación de rotación hacia el mismo lado, y de forma bilateral pues tenemos a la extensión o hiperextensión de la columna. Del músculo espinoso tenemos lateralmente, que flexiona la cabeza y el cuello en el mismo sentido, y bilateralmente extiende la columna vertebral. Ahora, en un plano medio tenemos al músculo serrato posterior inferior, y principalmente su función es, dentro del raquis, bajar la parte inferior de las costillas y ayudar en la expiración. Esto nos ayuda mucho para poder como extender, como por ejemplo cuando respiramos, como que nos extendemos, como que hacemos un abultamiento, y después como que al expirar, nos contraemos, ¿no? Entonces ahí ayuda mucho este serrato posterior inferior. Ahora, del músculo dorsal ancho, este, bueno, este es como, digamos, un estabilizador de la columna, ya que, bueno, principalmente su función es más como del brazo, ¿verdad? Pero estabiliza de alguna forma la columna, ya que entra dentro de su origen, es en la línea continua de la apófisis espinosa de la séptima vértebra dorsal hasta la cresta del sacro. Y ahora, yendo a esta parte, estos son los músculos, bueno, un poco del tronco. Tenemos a los del abdomen, que son bueno, es el músculo recto del abdomen que mantiene como que la postura. Estos del psoas mayor, cuadrado lumbar, el músculo ilíaco. Todos estos músculos ayudan mucho para poder mantener a la columna y no darle como tal todo el peso como que se vaya hacia atrás, y tampoco como que eh, toda la carga se la lleve la columna, ¿vale? Hola. Bueno, ahora en cuanto a la anatomía funcional del raquis cervical, bueno, es posible observar tres niveles en el raquis cervical. En el primer nivel, pues encontramos a eh, bueno, el segmento superior del superior cervicocefálico, que es de sostén y de movimientos de la cabeza, el cual está compuesto por el atlas y el axis. Ahorita tengo modelando a una vértebra cervical común. El atlas y el axis, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, pues son de distinto, y estos pertenecen al primer nivel, digamos. Estas vértebras, la atlas y el axis, bueno, están desprovistas de un disco, este, mm, bueno, de un disco intervertebral, y que son de pivote cefálico. En el segundo nivel lo encontramos, ahora sí, en el segmento medio formado por las vértebras de C3 a C5. Y en el tercer nivel se localizan en el segmento inferior cervico-dorsal, constituido por las últimas cervicales C6 y C7, con la transición de la región cervical para la dorsal, ¿no? Entonces va como de la C6 a C7, tenemos como que una transmisión en la parte inferior para hacia el segmento dorsal.
Las vértebras cervicales, cuando están en reposo en el curso de los movimientos, constituyen un trípode para las vértebras suprayacentes, que así dispuestas pueden desplazarse y asegurar la estabilidad de la cabeza. La porción principal de sostén está constituida por la columna anterior de los cuerpos vertebrales y bueno, reforzada por las dos columnitas de apófisis articulares, estas. También hay que destacar que estas vértebras se distinguen mucho por tener estas fositas donde van a ir las arterias y venas, ¿no? Eh, ah, por las dos, los cuerpos vertebrales están inclinados hacia adelante, o sea, como que digamos que esta es mi columna y están inclinados hacia adelante, como que llevas hacia enfrente. Este eh, hacia adelante y las anteriores articulares hacia atrás. Estas. Este es el conjunto que compone un sistema de distribución de las presiones verticales y un sistema de engrenaje para cualquiera que sea la posición de la cabeza del cuello. Siempre como que mantienen esta posición. No sé si se logra ver así. En la flexión el movimiento es detenido por la compresión del disco hacia adelante y la extensión de los ligamentos amarillos e interespinosos hacia atrás. Esta parte de atrás con los ligamentos amarillos y hacia adelante con la compresión del disco. Un disco intervertebral en esta parte y los ligamentos amarillos en esta otra parte y la articulación cigoapofisiaria de estas. En esta parte se articulan con las siguientes vértebras. Aquí por debajo y por aquí arriba, ¿no? Ah, las superficies de deslizamiento de las apófisis articulares superiores están en su mayoría orientadas de tal forma que C3 y C4 se inscriben en un círculo cuyo centro está situado por detrás del conducto vertebral. El centro del círculo se sitúa por delante del conducto vertebral para C6 y C7. Las superficies de C5 intermedias son planas y no se escriben en un círculo. Las caras articulares de una misma vértebra están aparejadas y los movimientos de rotación e inclinación se efectúan en sentido inverso para cada una de ellas. La inclinación lateral y la rotación están asociados, se acompañan necesariamente la elevación de un lado y el descenso de otro. Ahora vamos a hablar sobre una vértebra dorsal o torácica. Estas se distinguen mucho por su proceso espinoso, que es demasiado grande, más pronunciado. Am, ¿Qué podemos decir de esta vértebra? Bueno, su cuerpo vertebral es mucho más voluminoso en comparación a las otras. Es más pronunciado que la cervical, más macizo, digamos. Am, Lo que también se destaca mucho de esta vértebra es que tiene una carilla costal para las costillas, donde se va a articular con las costillas, una carilla superior y una carilla inferior, que si juntáramos una otra vértebra, pues tendría como que cada costilla se articularía tanto en esta parte como, bueno, inferior la carilla costal inferior de una vértebra y la carilla superior de otra, ¿no? Y aparte de que se articula su proceso costal de la costilla en esta parte de la fosita costal de, de, este, de esta apófisis transversa. Después tenemos a las carillas articulares entre vértebras, que son estas. Y bueno, en este aspecto tenemos como que es más el el foramen donde van las meninges, ¿no? Digo, el
Y bueno, básicamente es lo que podemos decir de esta um, vértebra. Bueno, yendo un poco más, bueno, en cuanto a la anatomía de la funcional de las vértebras dorsales, bueno, se diferencia significativamente de las vértebras cervicales, estando constituida por los cuerpos vertebrales y por los discos, sin la constitución de como de un trípode. Las apófisis articulares dorsales entonces poseen una función de como de topes estas apófisis en los movimientos de flex-extensión. Cada vez que vamos a hacer como una flexión, es de un tope y cuando una extensión igualmente, este también. Ah, las apófisis espinosas muy oblicuas, casi verticales, fijan al raquis en la posición correspondiente a la morfología del sujeto, sin grandes desplazamientos anteroposteriores. Consecuentemente, la región dorsal es relativamente rígida. Recordemos que esta forma parte de la caja torácica, entonces pues tiene que ser de alguna forma rígida para no dañar a los órganos que en sí se están protegiendo, ¿no? Las apófisis transversas para las apófisis transversas, palancas laterales, están muy inclinadas hacia afuera y hacia atrás. Inclinadas hacia afuera y hacia atrás. Y están prolongadas por las costillas. La relativa rigidez del conjunto vertebral y su relación con la caja torácica caracterizan el sistema vertebrocostal. La caja torácica es relativamente independiente debido a su función en el mecanismo respiratorio. Y bueno, eso es ahora lo que complementa lo anterior, ¿vale? Ahora vamos a pasar a las vértebras lumbares. Estas están caracterizadas por sus destacadas apófisis, como se podrán dar cuenta, transversas y espinosas, la espinosa y las apófisis transversas, que son palancas de sus movimientos y por la orientación sagital de sus apófisis articulares. Las apófisis articulares limitan considerablemente los movimientos de flexión lateral. Las apófisis articulares inferiores de la vértebra subyacente se encajan entre las vértebras apófisis articulares superiores de la vértebra lumbar situada por debajo. Por ejemplo, esta apófisis con la siguiente. Asegurando así la solidez de la columna vertebral por encima del sacro. Recordemos que esta vértebra tiende a ser un poquito más rígida, porque está más cerca del sacro, y el sacro digamos que es la base de la columna y es como si fuera digamos que es nuestro dedo, ¿no? Este es nuestro sacro, este es nuestro sacro y todo esto es nuestra columna. Si se dan cuenta, tiene más rango de movilidad la parte superior que la parte inferior, por así decirlo, como que la parte inferior es como que tarda un poquito más en llegar hacia la parte lateral o de flexión, ¿no? Y así sucesivamente. En este caso, pues tenemos a las vértebras lumbares y estas, entonces, funcionan como de tope para estos movimientos. Entonces, la flexión lateral se encuentra por vuelta de los 30 grados de cada lado. Las apófisis articulares se inscriben como las de las cervicales y dorsales en un círculo uh, de radio pequeño cuyo centro se sitúa en el origen de la apófisis espinosa. La situación de este centro permitirá la rotación de la vértebra si no fuese impedida por la resistencia que pone hacia adelante del disco intervertebral correspondiente sometido en el curso de este movimiento a esfuerzos considerables de estiramiento. La rotación axial, por consiguiente, está delimitada a 5 grados de cada lado. Debido a que están inscritas en un círculo, las apófisis articulares superiores constituyen un cilindro hueco en el cual se deslizan los segmentos de cilindro macizo de las apófisis articulares de la vértebra subyacente, produciendo un desplazamiento vertical hacia el cilindro hueco en el curso de la flexoextensión. En la flexión, las apófisis articulares
de las vértebras superior ascienden y el raquis lumbar rectifica su curvatura. Este movimiento alcanza una amplitud de 56 grados de la flexión y en la extensión se producen movimientos inversos alcanzando una amplitud de hasta 35 grados. Ahora vamos a pasar a los movimientos generales del raquis. Tenemos como primero la inclinación. La inclinación se divide en una inflexión lateral del raquis lumbar en 20 grados. La inclinación lateral del raquis torácico también es de 20 grados. Y la inclinación del raquis cervical es de 35 a 45 grados. Ahora pasamos a los movimientos de flexo-extensión. Estos se pueden dar en el raquis lumbar con una flexión de 60 grados y una extensión que es de 20. En este caso es una flexión de 60 grados. Para el conjunto del raquis toracolumbar la flexión es de 105 grados y una extensión de 60 grados. En el raquis torácico las amplitudes propias pueden calcularse restando pues esto en todo caso la flexión torácica de 45 y la extensión de 40 grados. En este caso ahora vamos a pasar a la rotación. La rotación axial del raquis cervical alcanza de unos 45 a 50 grados, del torácico de unos 35 grados y del raquis lumbar apenas es muy poca, es de 5 grados. En su conjunto forman una amplia, un amplio movimiento, ¿no? 35, 50 más 35 más 5 es de al menos de 90 grados. Eso es todo. Muchas gracias.